Bueno, Lolo Silvera era davideño. Él nació a principios del siglo XX, como 1920 por allá, o 23. Y él tuvo pues primero tuvo la gran oportunidad que su papá tenía allí en David. En David de hace más de 100 años tenía un periódico de humor que se llamaba El Mosquito. Y el lema era: si te pica, ráscate. Era un periódico de humor político, contra las ideas de otras personas o contra otras personas que había adversarios. Y es muy bien, estoy muy contento de poder compartir este momento con la audiencia de Radio Ancón y contigo, y también con el colega Claudio Quiroz, por supuesto. Claudio Quiroz. Y bueno, siempre una perspectiva distinta, ¿no? A través de los perfiles. Claro, se aprende muchísimo. Experiencias que han vivido. Y bueno, puntualmente, Rafael, tú has tenido muchísima experiencia desde el campo de la comunicación, también desde el aspecto idiomático, siendo corresponsal, también miembro de número de la Academia Panameña de la Lengua. Pero hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en la Casa del Soldado, en el Centro Cultural de España, ya en Casco Viejo, un conversatorio con dos grandes de la caricatura panameña, Paye Cobos y por supuesto el amigo Hilde, que todos aquí, la mayoría, entiendo, sabemos, porque los vemos sus caricaturas, que son una forma de también comunicar. Yo creo que es interesante la influencia que tiene dentro del periodismo. El conversatorio se llamaba, o tuvo como título, Humor y Poder, los límites de la sátira política. Sí. Y allí me quedó un nombre, ¿no? Y yo te preguntaba, a ver, háblame un poco de esto, porque la caricatura en Panamá tiene mucha historia. Sí. Y Lolo Silvera, que fue el que comentaste, fue ese que me dejó con intriga y te dije, no, vamos a hablar de este perfil. Hoy, ¿quién fue el caricaturista Lolo Silvera? Bueno, Lolo Silvera era davideño. Él nació a principios del siglo XX, como 1920 por allá, o 23. Y él tuvo pues primero tuvo la gran oportunidad que su papá tenía allí en David. En David de hace más de 100 años tenía un periódico de humor que se llamaba El Mosquito. Y el lema era: si te pica, ráscate. Era un periódico de humor político, contra las ideas de otras personas o contra otras personas que había adversarios. Y es bueno que las sociedades sean dinámicas, ¿no? Claro, no es bueno que uno sea el objeto, ¿no?, de esa caricatura, de esos dibujos. Bueno, el papá era dibujante y tenía ese periódico que salía cada mes, algo así, y eso tuvo mucha influencia en la vida de Lolo. Él se llamaba Eudoro Silvera, pero todo el mundo le decía Lolo. Y entonces Lolo tuvo pues la oportunidad de venir a la ciudad de Panamá. Estudió en el Instituto Nacional, la clásica, era el colegio que de la gente que venía al interior a estudiar acá, adolescente, estudiaba en ese colegio. Y posteriormente él tuvo la suerte de ir a estudiar a Nueva York. Allí estudió canto. Él era tenor. Él era tenor y después tuvo la oportunidad de ir a estudiar dibujo a Alemania, dibujo y grabado. Y bueno, estaba bien formado, regresó y él llegó a hacer su primera presentación como tenor en una presentación de ópera en el Teatro Nacional. Y después comenzó a dibujar, a ilustrar revistas. Por ejemplo, él ilustraba una revista que dirigió el poeta Rogelio Sinán. Y posteriormente él se dedicó a hacer caricaturas. Había un periódico que tuvo mucha influencia en Panamá que se llamó La Hora. Ha sido el periódico que más ejemplares ha impreso. Se calcula que imprimió
así diariamente, 60.000 ejemplares. Que después no le han llegado a eso. Bueno, la prensa, después de la invasión, cuando fue reabierta, llegó a tirar 92.000 ejemplares, pero ese día, el primer día de la renovación, pero no hay noticias de que haya periódicos que de manera sistemática hayan tenido 60.000 ejemplares. Pues La Hora lo tuvo. Era un periódico... Una cuestión bastante grande. Grande. Era un periódico, bueno, nosotros en ese tiempo éramos 900.000 habitantes en todo el país. Era la época durante la Segunda Guerra Mundial, la gente demandaba mucho periódico porque quería ver qué había pasado. La radio no estaba tan desarrollada como ahora. Así que las noticias principalmente la gente las obtenía a través de los periódicos. Y este periódico tenía una gran ventaja, que él era vespertino. Él salía por la tarde, o sea que las noticias que aquí recibíamos, vamos a decir, y en ese tiempo no había... como ahora, pues que la noticia era instantánea, eso demoraba un poco más en llegar acá. Entonces, todo lo que iba ocurriendo en la guerra, que se sabía en la mañana aquí, los periodistas la pegaban ahí en ese periódico y salía. ¿Y cuál era la portada de ese periódico? La caricatura de Lolo Silvera. Era la portada. Una caricatura llegó a ser portada. Pero era portada todos los días. Wow. Todos los días era portada. Y entonces allí, con esa caricatura, te dabas cuenta cuál era el termómetro de Panamá, qué estaba pasando en el Palacio de las Garzas, qué estaba pasando acá en la 5 de Mayo, en la Asamblea, qué estaba pasando en los humores del país, a través de los trazos de una caricatura. Y él es considerado el padre de la caricatura panameña, el estilo panameño, porque él comenzó a deformar el rostro de su personaje, a ponerle, digamos, si la nariz estaba chiquita, se la ponía más grande. Si el cachete no era tan grande, lo ponía un poco más grande, y a la inversa. Entonces, ese tipo de caricatura, ese vacilón en el trazo, fue lo que fue cimentando la caricatura. Él no tenía tampoco ningún miedo en meterse contra un poderoso. Durante mucho tiempo, él fue, vamos a decir, la piedra en el zapato del líder, primero líder policial, después líder militar, todo, se llama José Antonio Remón Cantera, que después fue jefe de la policía y después fue presidente de la República. Bueno, en todo ese trayecto, ahí estaba Lolo Silvera para criticar, para fiscalizar toda la actividad de él. Y hay una historia muy llamativa, que el gran proyecto del gobierno era el acueducto, el tanque del acueducto de Chitré. Sí, claro, que dice Chitré Progresa, me parece. Chitré Progresa. Y entonces ese era el gran proyecto de gobierno, y ya había noticias que había problemas de filtraciones okay, en el proyecto. Y bueno, lo repararon todo, y el presidente Remón Cantera fue a inaugurar ese tanque, que ahí sigue, ahí está, y es una de las principales fuentes de agua de Chitré. Y entonces resulta que ese día tuvo filtraciones, y al día siguiente ya Lolo no trabajaba en Eudoro Silvera, Lolo no trabajaba en La Hora, sino en una revista que se llamaba Mundo Gráfico, y la revista puso como portada las filtraciones, el tanque y las filtraciones, y Remón mandó a cerrar el periódico. Wow. En la revista, era un semanario. Todo por una sátira. Por una sátira en la portada. Entonces, y anteriormente, cuando se comenzó a correr la voz de estas caricaturas que eran diferentes, que a la gente le llamaba mucho la atención, pero salían sin firma, no decía en ningún lugar que era Lolo Silvera. Entonces el mismo presidente Remón comenzó a investigar y en las redacciones quién era el autor.
y los directores nunca decían quién era el autor y le pedían al caricaturista que no firmara. Y en otros casos la firmaban con seudónimo para que no supieran que era él. O sea, esto tuvo varios meses de esa manera que el gobierno quería saber, el gobierno a través de su presidente, bueno, no sé si en ese momento, creo que no era presidente todavía, era el jefe de la Guardia Nacional, saber quién era el que le hacía esas caricaturas, y la gente se resistía pues a decir y nadie le decía. Entonces había como un rumor, como un bochinche en las redacciones de quién pudiera ser el autor. Otra cuestión interesante es que él también hacía caricaturas contra el otro poder que había en Panamá, que era muy importante, que era el gobernador de la zona del Canal. ¿Qué funcionaba? El gobernador de la zona del Canal funcionaba ahí en la entrada del Cerro Ancón, y hoy esa es la casa del administrador del canal, pero en ese tiempo era la casa del gobernador del canal, que era un norteamericano. Ese concepto de zona del canal ya no existe, terminó con los tratados Torrijos-Carter, pero en aquel tiempo sí existía, pues porque esto es anterior a aquello. Y resulta que el gobernador también recibía el presidente en el Palacio de la Garza, y recibía el gobernador allá en Ancón, el gobernador de la zona del canal. Wow. Ahora, me pongo a pensar un poco también en que a veces vemos las caricaturas, Rafael, y no pensamos en lo influyente que pueden llegar a ser. Por supuesto, es así. Es mucho más que unos trazos, es mucho más que un dibujo, y tiene en gran medida la magia, y en todas las culturas la caricatura tiene un peso importante, unas culturas más, en otras culturas menos, en unos países más, en otros países menos. Sin embargo, es una manera, frente a la audiencia, frente al público, es una manera muy, vamos a decir, práctica, muy rápida de tomarle el pulso a una nación, tomarle el pulso a un país. Ahora, hay cosas que tú puedes decir a través de la caricatura que tú no puedes decir explícitamente en una nota. Sí. Incluso me atrevería a decir, hay cosas que puedes decir en una caricatura que no puedes decir en una glosa. Sí, por supuesto, es correcto. Cada género tiene sus temas, o mejor dicho, cada tema adopta su género. Cuando se trata de aspectos mucho más complicados, más abstractos, más difícil de explicar, el género ahí no es caricatura. Ahí tú tienes que hacer un reportaje, tienes que buscar otra forma. Lo interesante de nuestros caricaturistas es que ellos toman ideas, digamos, centrales de un problema, y entonces las dibujan, las caracterizan de una manera que ayuda pues al lector a tener una idea sobre eso. Y siempre lo que nosotros vemos es que se trata de asuntos de actualidad. Son temas de actualidad que son tratados, y de una manera sencilla, que muchas veces, la reacción es una sonrisa, a veces es un disgusto, a veces es una manera, pues no sé, contemplativa. Son diferentes maneras en que nosotros conseguimos, pues, los lectores de caricatura, las audiencias, consiguen ver esa caricatura. Sin embargo, los artistas, ellos logran que en muy pocos trazos esté retratado un problema del día. Pero como tú muy bien dices, todo no se presta para hacer caricaturas. Lo importante es que haya reacciones también. Yo creo que el caricaturista busca que exista una reacción en el público también. Ahora, hay una función dentro de, aunque no se ve tan seria como el periodismo de investigación. Sí. No, pero creo que juega un papel bastante importante la caricatura dentro de la opinión pública. ¿O cómo lo entendemos? Bueno, es una fiscalización al poder. Es una manera de no solo criticarlo, sino
llevar al poder y decirle, mire, usted está aquí es para esto, no para otra cuestión. Es como llevarlo pues a su función. Uh-huh. Y por supuesto que en este conversatorio, que bueno, yo también estuve allí haciendo comentarios con la gente de la Casa del Soldado, ajá, que es el Centro Cultural de España en Panamá. Eso físicamente está en San Felipe, allá en Las Bóvedas. Y es interesante porque decía, bueno, ¿cuáles son los límites de la caricatura frente al poder? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la sátira? Sí, claro. ¿Hasta dónde puede llegar la sátira? Y de eso, hablaron a partir de la experiencia Paye Cobos y también Hilde Sucre, la experiencia que ellos han tenido, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que te decía que muchas veces el poder, y esto ha ocurrido en otros países, se ensaña contra los caricaturistas. Allí se habló de presidentes que siendo presidentes, han denunciado a caricaturistas, como el caso de Vic, que fue Pérez Valladares, el caso de Endara, fue a Joaquín, creo, Delmiro, o sea, varios presidentes que por una caricatura han denunciado a algunos de los caricaturistas. Y que yo pensaría yo que uno cuando llega a esos niveles políticos, uno tiene que ir listo para recibir todo tipo de crítica, ¿no? Sí, o sea, sí. Y dentro de una democracia, lo más saludable, sí, ojo, dentro del marco de respeto, por supuesto. Sí, claro. Es que pues la gente... Pero muchas veces se sienten irrespetados. Lo digo, pero si la gente está descontenta, tampoco es que se va a hacer la... Sí. No, la gente en una democracia tiene que decir cuando se siente mal, cuando se siente bien. Y yo creo que el caricaturista perfectamente retrata el descontento popular, o por lo menos de una parte de la ciudadanía. Sí, y bueno, por ejemplo, un caso muy interesante que yo tuve la oportunidad de escuchar fue cuando ya era expresidente, Ramiro de León Carpio. Él era de Guatemala, uh-huh, y él contó que cuando él era presidente se molestaba muchísimo de las caricaturas y pedía que sancionaran a los caricaturistas. O sea, se molestaba, o sea, le decía pues a sus colaboradores que buscaran cómo castigar al periodista. No llegó a meter a nadie preso ni nada de eso, pero después en una conferencia que él estuvo en Panamá, uh-huh, Ramiro de León Carpio, él reconoció que él se había equivocado, cómo lo veía cuando estaba en el poder y ahora que era expresidente, uh-huh, y mandó a buscar todas las caricaturas para hacer en su casa pues una galería. Después que las detestaba. Ahora mandó, claro, a recogerlas todas. Ese fue... uh-huh, Ramiro de León Carpio. Pero me encontré también, uh-huh, con la historia de un presidente de Israel. Bueno, en Israel el presidente es como en algunos países de Europa que no manda mucho. Como en Alemania, ¿no? Que el presidente es una cosa, pero que manda es el canciller. Así es. Uh-huh. Bueno, en Francia es diferente, ¿no? Sí. Pero el presidente es como la reina de Inglaterra. Bueno, ya no es reina, es el rey de Inglaterra ahora. Y entonces... ese presidente de Israel, él mandó, siendo presidente, a que hicieran una galería en la presidencia, uh-huh, de las caricaturas, bueno, incluidas las de él, y las que no le favorecían también, ¿no? Uh-huh. Claro, como digo, él no mandaba mucho, pero igual, bueno, tuvo ese gesto. Y también hay en Estados Unidos, hay toda una tradición de que las caricaturas hay hasta un museo para las caricaturas y hecho pues con el aval, con la aquiescencia de la misma presidencia de Estados Unidos, ¿no? El presidente se llama Reuven Rivlin, el presidente de Israel, que él mismo, siendo presidente, inauguró una exposición en la presidencia.
de Israel. Eso hace ya, bueno, hace varios años. Y había, por ejemplo, una caricatura donde él lleva unos sapos para la presidencia. Me imagino, una rana, me imagino que eso... Ah, sí, le está sirviendo ranas, pero no de buena manera, ¿no? A los invitados. Entonces, él hizo eso. Y en Estados Unidos hay una gran tradición de... quizás es uno de los países donde esto se celebra más y los presidentes no se disgustan. Los presidentes, bueno, Trump cada vez que hacen eso él se ríe, en el primer mandato y ahora, ¿no? Uh-huh. Porque se ve como una cosa de humor. Incluso cada año llevan al Club de la Prensa en Estados Unidos y le hacen críticas bien humoradas al presidente y él la celebra. O sea, incluso yo recuerdo que Obama llevó su propio chiste. Entonces, es como otra mentalidad, ¿no? Claro. Que no la ves como un ataque, lo ves como que es parte activa dentro del engranaje, sí, claro, digamos, de las ideas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este es Herbert Bloch, que él fue un caricaturista que consiguió a muchos presidentes hacerle su caricatura, y entonces esto es parte del acervo de la presidencia de Estados Unidos, este caricaturista, ¿no? Y a veces, en algunos casos, no recuerdo, creo que fue el presidente Ford, un presidente de Estados Unidos, que él estuvo de acuerdo en que las caricaturas que le habían hecho a él las hicieran una romería por diferentes lugares de las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Entonces son diferentes tradiciones. Yo recuerdo, no sé quién era que decía, bueno, guarde su caricatura. O sea, si le hacen una caricatura criticándolo por cosas que ha hecho en el poder, entonces la guarde pues el afectado. Herbert Bloch, que era el Bloch, él fue uno de los caricaturistas que más ridiculizó a presidentes en Estados Unidos. Y las caricaturas de él fueron coleccionadas y están en lo que llaman la Biblioteca del Congreso. Y ahí uno las puede ver. Y varios presidentes fueron caricaturizados. Es una exhibición significativa y hacen cada cierto tiempo recorridos por todo Estados Unidos donde muestran los dibujos de presidentes y acontecimientos históricos. El propio Herbert Bloch, este caricaturista, recibió reconocimientos, y a pesar pues de que estas caricaturas en su tiempo incomodaron mucho a los poderosos. Entonces, bueno, los límites de la caricatura en relación al poder fue un momento muy bueno, muy interesante. Yo tuve pues la oportunidad de hablar en general, pero también hablé de Lolo Silvera, que él incomodó mucho a los gobernantes de esa época, que él murió muy mayor, hace como 10 años, pero hubo un problema cuando estaban las negociaciones de un que se llamaba Convenio Robles-Johnson. Uh-huh. El presidente era Robles, y Silvera comenzó a hacer las caricaturas, y eso molestaba mucho a Robles, y ayudó a que el debate era negociación con Estados Unidos, ayudó a que el debate se mejorara pues las caricaturas, o sea, no quedaron en el aire. O sea, no fue necesariamente un artículo de opinión, sino que a través de una caricatura que le llega perfectamente a cualquier persona se puede entender, ¿no? Sí,
Y yo creo que el efecto... Entonces el país se comenzó a interesar por el tema. Incluso hay una caricatura porque ahí hablaban de tema nuclear, como que Panamá le podía permitir a Estados Unidos que tuviera algún tipo de arma nuclear aquí en Panamá, no sé qué. Y entonces una de las caricaturas era como un hongo allá en Darién que se volaba pues todo el área de Darién, pero era una burla, ¿no? Era una burla, pero todo eso terminó ayudando a que la negociación se enriqueciera. Y no iba por ahí, necesariamente no tenía por qué seguir ese rumbo y justo esto fue. Qué interesante historia, ¿no? Y cómo las caricaturas en realidad, más allá de sacarnos una sonrisa, también sirven como una parte importante dentro de la opinión pública. Rafael, muchísimas gracias. Yo pienso, Magdiel, que hay que felicitar a la Embajada de España y al Centro Cultural de España y a la Casa del Soldado, que está allá en San Felipe, por haber hecho esta actividad. Yo creo que este tipo de actividades nosotros tenemos que hacerlo más. Eso nos ayuda mucho a consolidar nuestra democracia. Y de eso podemos hablar en algún momento también. ¿Cuál es el rol activo de la comunicación, del periodismo? El periodismo no solamente beligerante, sino responsable dentro de las democracias. Es correcto. Y más ahora que está tan metido esto de la inteligencia artificial y el fake news, y que ahora se puede hacer un video de la nada y que todo esto pues, se cambia y se sale de contexto. Es importante que esto lo sepamos y que nos interesemos por llevar siempre la verdad como periodistas. Gracias una vez más. Muchas gracias, Michael. Doctor Rafael Candanedo, como siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros en las tardes relax de Radio Ancon en Perfiles.